Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de grado séptimo? Vamos a continuar con este debate que hemos venido desarrollando durante varias semanas en la relación que hay entre filosofía y diferentes líneas o disciplinas de la misma. Hace un par de semanas relacionamos filosofía con el pensamiento, es decir, lo que es propiamente la epistemología. En esta oportunidad vamos a relacionar lo que le converge a la filosofía con el lenguaje, es decir, eh, vamos a suscitar la posibilidad de hacer un acercamiento a lo que es propiamente la reflexión filosófica del lenguaje, que es bastante amplia y profunda, pero que aquí simplemente haremos un medio bosquejo. Bueno, basta con invitarlos a que indaguen, a que investiguen otras fuentes, porque esto realmente es muy amplio, es muy profundo. Así como dijimos hace un par de semanas que el pensamiento y el conocimiento es una condición propia del ser humano, es una condición propia de lo que define la totalidad o el arquetipo de sentido antropológico. Vamos a ver otros elementos que también hacen parte de la configuración y de lo que se puede definir frente a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿O qué es el ser humano? Que incluye, por supuesto, a sus géneros, tanto masculino como femenino. Recordemos que el hombre o la antropología ha sido el tercer pilar fundamental, el tercer enigma o problema de estudio de la filosofía, después del cosmos, Dios y el hombre. Entonces, alrededor de toda la historia de la antropología filosófica, hemos venido desarrollando una serie de características, de cualidades o de categorías que definen lo que en esencia es el hombre. Entonces, por acá vemos, por ejemplo, veamos esta infografía desde derecha a izquierda. Concepto moderno de Gabriel Marcel, existencialista por excelencia, habla de que el hombre es un ser para la muerte. Por acá tenemos concepto de que el hombre posee alma. Esto viene desde Sócrates, desde Platón y Aristóteles, desde el mismo contexto griego que después lo respaldan los medievales como Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Por acá vemos otro elemento que es un ser religioso por naturaleza. Esa es una característica que nace en el contexto medieval. Por acá viene otro elemento que es un ser que es consciente de sí mismo. Esto viene ya como con el surgimiento de los valores en Max Scheler para la modernidad. Por aquí viene otro concepto que el hombre es un ser político. Desde la antigüedad viene este elemento, pero se reafirma más en la modernidad con autores como Hume, como Rousseau, como Locke, entre otros. Por acá tenemos otro elemento que es la cultura y es la manera como el hombre interpreta el mundo, como lo ve y luego lo exterioriza. Por acá tenemos este elemento que el hombre posee dignidad, es un ser digno, y esto ya es un debate un poco más contemporáneo que surgió a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la ONU. Por acá vemos otro elemento, que el ser humano es un ser histórico, pues somos conscientes de sí mismo, de nuestro pasado, en el cual dejamos huella y estamos permeando bajo una serie de sucesos. Por acá vemos otro elemento, que el hombre es un ser racional. Esto viene desde los griegos, se conecta con el elemento acá del alma, que en el fondo es lo mismo para Platón, incluso también para Santo Tomás y San Agustín de Hipona. Otro elemento por acá, que el hombre está compuesto de una realidad contingente, de una realidad material llamado el corpus, el cuerpo, y que inicialmente alma y cuerpos pues son los que definen el concepto de antropología, así de modo introductorio. Bueno, y terminamos en esta línea con el tema que nos converge en esa oportunidad, y es que el hombre es un ser del lenguaje. No quiero entrar acá a debatir si los animales o otros seres vivos poseen también esta serie de características. Algunos psicólogos respaldan algunos elementos, pero me quiero centrar en el problema antropológico
del hombre como un ente, como un ser del lenguaje, y que esto es un problema que le importa a la filosofía. Entonces, nuestro punto de partida es el hombre como un ente que posee lenguaje, propiamente de su condición humana, de su condición antropológica, de su condición racional, espiritual, política, cultural, histórica, filosófica, teológica, axiológica. Bueno, así como también es un ser pensante por naturaleza, también es un ser que tiene lenguaje por naturaleza. Entonces, en la relación que eso tiene para con filosofía, desde la posición de los presocráticos, es decir, desde los filósofos antes de Sócrates, como son Anaxímenes, Tales, Pitágoras, Anaxágoras, Heráclito, Anaximandro, desde esta serie de pensadores y de ese grupo antes de Sócrates que marcaron otro contexto de la filosofía, que era un poco más mítica, no tan racional como si fue después de Sócrates, ni tan humana ni tan política. Entonces ellos van a hacer una relación, y es que hablar de lenguaje en el hombre es lo mismo que hablar de razón. Veamos nuevamente el esquema desde la posición de los presocráticos. Dentro del arquetipo de la configuración de hombre, dentro de este misterio, si el hombre posee la razón, es decir, que tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, de reflexionar en el mundo que le rodea, de comprender y entender los arquetipos y las circunstancias que giran a su alrededor, y de donde el hombre es consciente de lo que sucede, y que a partir de la razón y junto a su cuerpo, a través de los sentidos, puede construir paradigmas, conceptos, ideas, como lo miramos hace un par de semanas, es igual. El significado y significante, según los presocráticos, lo convalidan como si fuese el mismo lenguaje, de modo que si piensa, si razona, si tiene raciocinio, si construye conocimiento y conceptos, es porque tiene lenguaje. ¿Listo? Entonces, hablar de lenguaje es hablar de la realidad racional. Los animales no hablan. Y no hablan porque no tienen razón. Ahí está, digamos, esta especulación presocrática. Y les comentaba, nada hay en el pensamiento que antes no haya pasado por los sentidos. Y es decir, los conceptos que tenemos en nuestros raciocinios porque antes hemos observado las cosas. Y luego, cuando se abstrae las cosas, cuando se hace un proceso inductivo, deductivo, luego construimos los paradigmas o los conceptos de manera abstracta, vamos luego a exteriorizarlos, vamos a proyectarlos, vamos a somatizarlos, es decir, los vamos a sacar del raciocinio. Ahí es cuando el lenguaje hace el proceso, como quien dice, el pensamiento a través del empirismo de los sentidos los abstrae y los construye, pero el lenguaje es el que luego los va a exteriorizar. ¿Listo? Bueno, entonces en filosofía el lenguaje, la función de nosotros de tener la posibilidad de dialogar, de hablar, de transmitir ideas, conocimientos, conceptos, como lo estoy haciendo acá, de una manera dialéctica, es decir, hablando, donde yo soy el emisor y donde usted es el receptor, donde estamos usando un canal y un código común que es el lenguaje en la lengua española, y donde estamos haciendo uso de un recurso como es la virtualidad. Vamos a comparar entonces que estamos desarrollando un proceso racional. Yo aquí no estoy hablando con otros individuos que no sea un ser humano. Usted me está escuchando y me está comprendiendo porque es un hombre y que posee esos arquetipos, esas categorías que le mostré hace un momento. Entonces, el lenguaje se compara con la capacidad de la inteligibilidad, de lo inteligible, de ser capaces de comprender y de entender y de interpretar las cosas. Y con el lenguaje podemos comprender, podemos asimilar y podemos armar los conceptos de la realidad gracias al pensamiento, gracias a la inteligencia o a la razón. Es decir, las palabras me van a permitir a mí darle un significado y un significante a las cosas.
si esto que tengo es un teléfono, es un medio de comunicación, no es porque haya nacido siendo ya un teléfono y que se llame teléfono. Es sencillamente alguien leyó el concepto y hoy lo conocemos y podemos transmitirlo de manera inteligible con el concepto de teléfono porque ya está aquí en la razón. Entonces, en ese orden de ideas, siguiendo por esta línea de los presocráticos, va ahora a surgir la importancia o la relevancia de darle conceptos o de darle nombres a las cosas, de darle categorías. Por ejemplo, concepto de teléfono, nombre de teléfono. Esto es un mouse. Esto es un botilo. Esto es un camibus. ¿Cómo puedo decir que esto es un teléfono, que esto es un mouse y que esto es un botilo y que esto es un camibus? ¿A partir de qué? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo enseñó? Bueno, si bien es cierto, porque alguien le dio el significado del significante y ya lo tenemos representado mentalmente. Pero ¿cómo hago yo para luego proyectarlo o exteriorizarlo o somatizarlo a otra realidad? Pues a través del simbolismo, a través de los signos, a través de los símbolos, a través de lo que se conoce como semiótica o semiología. Es decir, que las cosas tienen un significado y que ese significado posee un nombre y que ese nombre es trascendente, es relevante de acuerdo a la situación que en su momento le permitió que fuera relevante y por la cual le pusieron ese nombre. Quiere decir que los conceptos, los nombres de las cosas están inmersas en ellas porque fueron importantes en su momento, porque tuvieron algún tipo de incidencia y ese concepto tiene una razón de ser y que en su momento marcó la historia en algo y que así es como se asocian y como se relacionan las cosas. Cuando usted habla de comunicación, usted lo asocia con teléfono. Cuando usted habla de transporte, lo asocia con un automóvil. Cuando usted habla de nubes, lo asocia con lluvia. Es decir, los nombres y los conceptos de los elementos y de las cosas están asociados con el significado y el significante de las mismas. Y es un proceso que lo hace la mente, que se llama la sinapsis, y es una conexión que hay entre las neuronas, donde usted previamente lo ha escuchado o lo aprendió de la experiencia de otros o donde usted mismo lo ha vivido. Entonces, la filosofía del lenguaje se encarga de interpretar, de estudiar, de analizar el significado y el significante de las cosas en lo dicho y en lo no dicho, en el signo y en el símbolo, como por ejemplo la señal de tránsito que dice ceder el paso, pare, semáforo en rojo. Ahí no le están diciendo a usted pase, deténgase, baje la velocidad, sino que el signo le está dando una indicación. O por ejemplo, como darnos la bendición de la cruz. Es un símbolo que representa un significado de un sistema religioso llamado el cristianismo. Lo que son las normas gramaticales, los que son los signos de puntuación, las normas de tránsito, los códigos, las leyes, lo que son por ejemplo los idiomas, como yo les mostraba en esa presentación al principio. Démonos cuenta cómo la palabra hola tiene una cantidad de representaciones significativas y significantes a través de una combinación de gráficos, a través de una combinación de letras, pero que en el fondo está significando lo mismo. Vemos ahí desde inglés, veo italiano, veo portugués, veo por ahí alemán, español. Entonces, a ver, es estudiar esa complejidad de las cosas. Y cuando hablamos de la relación que hay entre el objeto y el concepto que le dieron, lo que les comentaba hace un momento de la asociación, que eso lo desarrolla la mente de una manera o de un fenómeno llamado la sinapsis, es justamente ir a la etimología
o al origen o a la causa primera de los conceptos. Por ejemplo, la palabra filosofía. Cuando usted habla de filosofía ya sabemos que es una asignatura, que es una materia más del pensum y que quizás es una carrera, es un programa académico. Pero, ¿qué hay en el concepto de sí mismo de la palabra filosofía? Entonces nos vamos al significado y significante de la misma desde la etimología griega o latina y vamos a entender que la palabra filo quiere decir amor o atracción y que la palabra sofía quiere decir sabiduría. Entonces, uniendo las dos quedaría amor a la sabiduría. Por ejemplo, la palabra via crucis. La palabra vía, desde el prefijo latino, quiere decir camino. La palabra vía quiere decir camino. Ahí viene el término viaducto. Y cruz quiere decir pues la cruz, ¿no? Entonces, uniendo los dos términos sería el camino, la vía que nos conduce a la cruz. Y así podemos ver una cantidad de términos, y creería que todo lo que es en la lengua española, todas tienen en su mayoría una etimología latina que nos lleva a entender el significado y el significante de las mismas. El pensamiento y el lenguaje, es decir, cómo unir lo que está ya configurado en nuestro raciocinio, en el significado y el significante de las cosas, para con la manera de ahora de exteriorizarlo, es decir, con la manera de transmitirlo. Y bueno, esto será un tema de los expertos y de los que son especialistas en literatura en lengua castellana y creo que lo pueden explicar mejor. Pero evidenciamos que en la complejidad de las palabras, en la complejidad de los términos, vemos que estos lo que quieren proyectar, lo que quieren explicar es la idea, la categoría de una realidad. Si bien es cierto, los conceptos existen, las palabras existen, porque antes existen cosas, porque antes existen elementos, entes. Si yo hablo, por ejemplo, del concepto de árbol, es porque efectivamente existe como ente. Si hablo del concepto de carro, es porque existe. Si hablo del concepto de agua, es porque existe. Si hablo del concepto de pared, es porque existe. Es decir, no se concibe un concepto, una definición, si antes no está corroborada bajo un ente, es decir, bajo una cosa. ¿Listo? Muy diferente a los verbos. A los verbos es una acción, es una función que realiza un sujeto en un contexto determinado. Bueno, entonces, en este orden de ideas, al estudiar el problema del lenguaje tenemos que analizar, por ejemplo, los gráficos, el fenómeno de la fonética, la etimología, lo que les trataba de explicar hace un momento de cómo las palabras en sí mismas tienen un antecedente o tienen un origen, con el tema de la filosofía, el tema del Vía Crucis, por ejemplo, o los carros, por ejemplo, o las casas, o las estrellas. Los mismos nombres de nosotros tienen un antecedente y un perfil griego. O las cosas, por ejemplo, la palabra piedra, roca, quiere decir petrus, petri, que quiere decir piedra. Y ese término nació a partir de aquel pasaje bíblico cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la palabra roca quiere decir petrus, petri, que dicho en otras palabras es Pedro. Bueno, y así muchas cosas que podríamos estudiarlas en otro momento sobre lo que es la etimología de las cosas. Entonces, no hay pensamiento sin lenguaje, como tampoco hay lenguaje sin pensamiento, y no hay filosofía sin pensamiento, y no hay filosofía sin lenguaje. Es decir, pensamiento y lenguaje, filosofía y lenguaje están íntimamente unidas. Yo puedo construir filosofía a partir de la interlocución de ideas, a partir de lo que le puedo conversar a usted. Y usted me puede comprender y entender gracias al lenguaje, porque estamos usando un mismo canal y un mismo código, como en este caso es el habla hispana. Entonces, así es como todos los seres humanos necesitamos de la comunicación, es decir, de un lenguaje, ya sea gramatical, ya sea gráfico, fonético, etimológico, ya sea filosófico, matemático, artístico. Bueno, el lenguaje es muy amplio
ya sea a través de un lenguaje de señas, en el caso de los sordomudos, o indicaciones, o de signos y de símbolos, son indispensables en el ser humano para que éste desarrolle la capacidad de construir su pensamiento y para que desarrolle la capacidad de transmitir sus conceptos o sus ideas, es decir, su manera de ver, de interpretar y de concebir el mundo. Entonces, el lenguaje le sirve al pensamiento, le sirve la misma filosofía para que ésta contextualice y aplique cada una de las problemáticas que quiere estudiar. En este caso, pues estamos haciendo una reflexión sobre la incidencia que tiene el lenguaje en la filosofía y en el hombre como un problema propiamente de la filosofía, ¿no? Y gracias a él es como al pasar los años y al pasar la misma historia de la humanidad ha sido posible que hoy por hoy tengamos cada uno de los significados, que tengamos el concepto de las cosas, que ya cada elemento tenga un nombre y que con el nombre tenga un significado. Gracias a él ya hoy contamos con recursos de investigación como bibliotecas, como plataformas, como páginas, porque el lenguaje, a través de una serie de combinaciones de signos y símbolos, nos ha permitido conceptualizar y contextualizar los fenómenos. Estudiantes, nos encontraremos en un segundo espacio con este cortometraje donde les quiero explicar con más precisión cada uno de estos elementos que ya son propiamente de la gramática de la lengua española y en términos generales de la etimología, del significado y significante de las cosas. Nos encontramos en Zoom y allí continuamos con esta línea. Muchas gracias.